Hola, les damos la bienvenida a este podcast En Busca de la Samaritana. Este es el episodio 0 y me encuentro con 3 hermosas mujeres con las cuales empezamos este nuevo proyecto que les vamos a ir compartiendo a lo largo de este capítulo cómo surgió, a partir de qué idea, por qué el título y todas esas preguntitas las vamos a ir contestando en medida que vayamos avanzando. Entonces me gustaría comenzar presentando a Aurora, que es una de las personas pioneras en este proyecto. Y bueno, nosotras nos unimos a esa visión y estamos juntas en todo esto que estamos haciendo. Hola, ¿qué tal? Soy Aurora Marín, soy madre, esposa, abuela y bueno, durante casi 20 años o más nos hemos dedicado, mi esposo y yo, a ayudar a personas a sanar las relaciones familiares a través de los principios de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Ha sido gran parte de nuestra encomienda en estos más de 20 años, ya, si hacemos las cuentas. No hay que hacerlo. No hay que hacerla. Hay que omitirlo. Y bueno, en eso estamos, en este proyecto. Iniciamos un nuevo proyecto con este proyecto de En Busca de la Samaritana, que surge en medio de una situación, no como tal, no como ahorita, pero empieza a haber un cambio. Creo que la pandemia marcó un tiempo de cambio, un cambio de tiempo en la humanidad, ¿verdad? Y eso generó muchas situaciones buenas también, Sí, claro. situaciones buenas, ¿verdad? Pero no sé cómo a ustedes les fue en la pandemia. Buenísima pregunta. Bueno, antes de empezar con eso de la pandemia me presento. Yo soy Regi, yo tengo 21 años, creo que soy la más joven aquí. La más joven, estoy casada y junto con mi esposo estamos trabajando en un proyecto de un restaurante. Ya llevamos casi 4 años ya en ese proyecto y nosotros vemos toda la estrategia creativa y todo lo que tiene que ver con la publicidad y el marketing del negocio. Y bueno, junto con mi amiga y su esposo también estamos trabajando en eso. Sí, así es. Yo soy Fátima Alcántara. Mi esposo y su esposo pues son socios y pues ya también nos sumamos a esa visión. Y pues yo al principio me encargaba, porque él es el chef, de preparar los alimentos y fue un tiempo increíble, pero ya actualmente estoy ejerciendo más mi profesión. Estoy al frente en la atención al cliente, en la administración y pues es padrísimo y es hermoso, ¿no? Y bueno, finalmente me aprovecho la etapa de presentaciones Claro. para presentarme. Mi nombre es Nao y yo me dedico básicamente a estar con niños. Yo tengo varios proyectos enfocados a los niños con toda esta visión de la orientación a las familias. Entonces me encuentro en esa labor. De profesionista soy química, pero encontré como mi gusto y mi amor en las artes, en la educación y bueno, entonces hay una historia interesante. Combinas perfectamente la educación, Sí, así es. ¿verdad? Las artes y la ciencia. Sí, así es. Hago de 3 cosas una, ¿no? Una. Muy Sí, bien. está padrísimo. Pues, ¿cómo les fue a ustedes en la pandemia? Sí, La pregunta. cierto. La pregunta. No sé si quieran comenzar con algo bonito. En la pandemia creo que yo tenía como 17 años y en ese transcurso yo apenas estaba empezando a conocer, bueno, yo desde que tengo 5 años fui a la iglesia, pero un encuentro verdadero con Cristo lo tuve como hasta los 17, 16 años y en ese tiempo era pandemia. El caso es que en la pandemia, como por junio y julio, a mí me dio COVID y mi familia era muy, ¿cómo se podría decir? Como muy... ¿Susceptible o...? No, o sea, cuadrada, estructurada, ya. de no salgas, Ya. nos vas a contagiar a todos, así. Y no está mal. Sí, precavida. Pero bueno, hay un límite. Precavida. El caso es que a mí me da COVID y a mí me tuvieron un tiempo en mi cuarto, pues para no contagiar a las demás personas de la familia. Y ahí fue cuando descubrí yo que empecé a como absorber un poco de depresión. Y yo me sentía muy sola, yo no sabía qué hacer porque pues uno se aburre en el cuarto. A mí me dejaba, me acuerdo, la charola con comida en la puerta de mi cuarto. Y cuando abría la puerta para recibir la comida no había nadie. Y Sí, yo tenía que agarrar mi comida, comer sola. Y fue un tiempo en donde yo intenté buscar mucho a Jesús como para conocerlo, para no sentirme como me sentía en ese momento, ¿no? Claro. Y durante toda mi vida, pues obviamente tuve muchas preguntas que no quise hacer porque... ¿Sentiste rechazo? Sentí rechazo. O sea, tal vez no intencional. No, claro. Claro, tu familia no te estaba rechazando, No. pero
obviamente viviste rechazo y Viví rechazo, sentiste sentí rechazada. rechazo, Te sí. sentiste rechazada. Sí, me sentí Claro. rechazada. Y Y fue algo que yo tenía que sanar, que tuve que sanar. Y pues ya pasó el tiempo de la enfermedad, pude salir poco a poco, pero esa semillita de depresión, esa Sí, semillita claro. del Sí, de rechazo lo se que quedó en sentías. mi corazón. Y de hecho Claro. yo me identifico mucho con eso de la depresión. No empezó en la pandemia, empecé antes, cuando yo igual tendría como 16 años, 15. Hoy esa edad. Sí, no, o sea, dificilísimo, pero sospecho que empecé desde los 12, 13 años, porque sí recuerdo el ver todo gris, muchas preguntas, siempre, igual que tú, siempre crecí en congregaciones cristianas, pero como con esa inquietud de decir, ¿de realmente le importa a Dios? O sea, ¿realmente existe un padre Sí. que se procura por ti? Sí creía en que existía, pero era como él allá y yo acá, y él no se mete conmigo, yo no me meto con él. Y obviamente, como el no generar esa interacción, ¿no? De padre e hijo, Ujú. para mí fue, pues, la perdición, ¿no? Porque caí en Sí. cuadros de depresión, cuadros de ansiedad, visité psicólogas, Sí. y yo tenía preguntas, pero como que... ponías loca a la Sí, psicóloga. las hacía como quería, porque yo decía, no me pueden dar nada, o sea, ya me las conozco todas las Claro. preguntas, todas las estrategias para saber cómo diagnosticarte, ¿no? Entonces, cuando entro en conciencia de, creo que estoy deprimida, fue como esa realización de decir, necesito a Dios, ¿no? O sea, necesito un Sí. padre, necesita que alguien me saque de aquí, ¿no? Como Fíjate ese que anzuelo. es bien interesante lo que están diciendo porque el hecho de que tú hayas crecido en alguna instrucción, vamos a decir, religiosa, no significa que tú hayas tenido un encuentro con No. Jesús. Sí, no, No, cierto. O sea, eso no es garantía Sí, no, de que tú hayas experimentado un encuentro con Jesús. cierto. Pues no sé cómo le haya ido a Sí, yo, Fátima. por ejemplo, mi mamá, pues, es una persona que siempre ha Lo trabajado. está escuchando, ¿eh? Nos van a escuchar. Así que, Por eso tome cuidado. Por eso me dice. por favor, papás, sujeten su corazón. Bueno, ella siempre ha trabajado, mis papás son separados, y pues siempre estuve sola en casa, ¿no? Con mi hermano. Pero para mí la pandemia fue muy bueno porque, pues, ¿qué hizo la pandemia? Que nos encerró. Entonces, experimenté algo diferente de esas cuestionantes que tenía cuando llegué a Sí. Cristo, porque yo llegué a conocer de Él a los 13 años, pero eso, como dice usted, no quiere decir que tengamos un encuentro, ¿no? No es pase Entonces, directo. obviamente tenía muchas dudas, tenía una falta de paternidad tremenda, porque pues estaba mucho tiempo sola en casa. Entonces, para mí fue un tiempo muy, muy bonito porque pues estuve con mi mamá, estuve con mi hermano, estuvimos conviviendo pues varios meses, o sea, fue un Sí, gran tiempo que estuvimos, sí, porque nada más bastante. fueron 40 días, o sea, fue Claro. más. Y eso me ayudó a entender un poco más de la paternidad de Dios, ¿no? O sea, que yo tenía ese conflicto, como es que me siento sola, es que me dejan sola, todo el tiempo estaba sola, ¿no? Y sí, hubo varias ocasiones que también, como dices, caí en depresión, en cuestionarme, en el sentirme rechazada, en no sentirme aprobada. Entonces, son muchos factores, pero para mí me sirvió tremendamente. Y me gustó. Siempre, a veces, este tipo de circunstancias, eventos, nos sacan de la rutina de lo que es nuestra vida, Sí. porque vamos en una sinergia en donde no nos damos cuenta todas las carencias que tenemos. Ujú. Y esto es sorprendente porque dentro de todo, el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas irrumpe. Y es la historia que a mí me impacta y me llena, y por eso este podcast se llama En Busca de la Samaritana. ¿Por qué? Sí. Porque la samaritana llevaba una vida complicada, la historia que encontramos en Juan capítulo 4. Una historia complicada, si han leído la historia, y para que los que no lo han leído, leanle, vayan a el Evangelio de Juan, capítulo 4, y ahí van a encontrar la historia de la samaritana, que es una mujer que vivía en un contexto social, económico, complicado. político, muy complicado, muy Sí. complicado, que también experimentó rechazo, que también lo que ella sabía y le habían enseñado no era suficiente para llenar el vacío que había en su corazón. Tenía muchas preguntas y era una mujer, por su contexto de vida, por su historia de vida, una mujer completamente rechazada por la sociedad. Sí. Y bueno,
tan solo tenía en su haber 5 maridos. Entonces, imagínense que en aquella época lo que eso Sí. significaba, ¿no? Sí. Y bueno, creo que es una historia con la cual todos nos identificamos, porque creo que todos nosotros sabemos que hemos cometido muchos errores, pero lo que impacta a mí es que a pesar de los errores, Jesús la escogió. Ujú. Dios la escogió. Ella ya estaba en sus planes, ella ya estaba en sus propósitos, ella ya estaba escogida. Y todos nosotros hemos sido escogidos por Dios. Solo que la sinergia de nuestra vida no nos hace darnos Sí, cuenta así es. cuando Dios nos envía señales, cuando Dios nos envía momentos que se aperturan y que se abren, y nosotros no somos sensibles a eso. Entonces, a veces hace falta que haya situaciones como la que expresamos hace rato de la pandemia para decir, alto, hay que parar. Sí, claro. Hay que parar. Y eso fue lo que sucedió ahora en tiempo de la pandemia. Es Dios paró el mundo. Dijo, hey, Sí, alto, cierto. alto. Hay que tomarse un tiempo para darnos cuenta de lo que está pasando. Y bueno, creo que ese momento de parar no tan solo es con la pandemia. A todos nos toca un momento donde hay que hacer un alto y darnos cuenta de qué es lo que está pasando en nuestro interior y qué es lo que está pasando y qué es lo que se está moviendo alrededor de nosotros. Y bueno, en medio de todo eso irrumpe la persona de Jesús, Qué el bello. Hijo de Dios, el Hijo Sí. de Dios, que viene no a contestar todos los cuestionamientos que en nuestra mente tenemos, sino que viene a irrumpir con la vida, viene a llenarnos de vida, ¿no? Y en lugar de hablar a nuestro racionamiento, habla a nuestro Sí, corazón. así es. Sí. Entonces, esta historia es maravillosa, maravillosa, y bueno, no es solo una historia, es algo que sucedió, es verdad, y que bueno, sigue transformando, sigue pasando, y sigue transformando Sí, la así vida de es. muchos, y yo sé que ustedes ya habrá tiempo para que ustedes cuenten sus experiencias. Creo que estamos en el acuerdo de Sí. que no habíamos tenido esa experiencia, de hecho me No. identifico con ustedes también porque a mí me pasó lo mismo, el haber crecido en una enseñanza aún de principios bíblicos, no te da la experiencia. Sí, no. La experiencia es otra cosa totalmente Sí. diferente y necesaria. Sí es buena la instrucción, sí es bueno el conocimiento, pero sin la experiencia no es nada, es una carcasa vacía. Entonces, les invitamos a seguirnos en redes sociales y poder compartir en estos tiempos de charla donde podemos nosotros compartir de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y por ahí, si tienes curiosidad, no importa en qué contexto religioso hayas sido criado, no venimos a hablarte de ninguna Sí, religión, venimos a compartirte a Jesucristo y la experiencia de vida que Él da y que también puede ser tuya. Así Claro que es, sí. por eso el nombre del podcast, En Busca de la Samaritana, porque Así es. Dios y Cristo Jesús siguen buscando a esas mujeres con las cuales tener un encuentro y Y no tan solo transformar su vida. mujeres, No, personas, hombres también. hombres en Sí, En general. general, hombres, porque la samaritana somos todos. Así que te esperamos en los siguientes episodios. No dejes de acompañarnos. Se va a poner muy bueno. Bye. Adiós. Bye.